El ranchero solitario compró a una chica sorda que vendió su papá borracho. Después se dio cuenta de que sí oía. Texas, 1881. La última subasta de ganado de la temporada tardía ya había horneado el polvo en los huesos de madera del pueblo. Los caballos relinchaban, el ganado mugía y los hombres gritaban precios con aliento a whisky y botas gastadas. La última remate del otoño se estaba acabando, pero todavía había un montón de gente cerca de la puerta del corral, donde una yegua bayo temblaba, con las costillas marcadas bajo la piel y los flancos rayados de sangre seca. Silas Carrián se acomodó el sombrero contra el sol, callado como siempre. 35 años. Un hombre hecho de tierra y silencio. Casi nunca bajaba al pueblo, solo por provisiones o caballos. Había visto al alcalde esa mañana y ahora regresaba mientras las ofertas se acababan. Sus tacones retumbaron contra el suelo duro al acercarse. Ahí fue cuando la vio. Una muchacha de no más de 19 años estaba parada atrás del corral, el pelo pegado a la cara, el vestido roto en la orilla. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo. No hablaba, no lloraba. Sus ojos vagaban sin enfoque, como si siguieran algo que nadie más veía. A su lado había un hombre con una botella en una mano y una soga en la otra. La soga no estaba amarrada a ningún animal, sino a su muñeca. «Tengo una muda aquí», gritó el borracho a nadie en particular. «Creo que salió de mi primera mujer. No habla, no oye. Pero limpia, cocina y no contesta. Barata». Unos hombres soltaron risas oscuras. Uno escupió al suelo. Silas se dio la vuelta. No quería nada de eso. Había ido por un caballo. Pero entonces lo sintió. No era una voz, ni un llanto, solo una mirada. La chica lo estaba viendo. Sin desesperación en la cara, sin súplica en el cuerpo. Solo una mirada clara, clavada en él. Y en esa mirada había algo que no había visto en mucho tiempo, comprensión, o tal vez el espejo de su propia soledad. El borracho se tambaleó más cerca. «¿Tú, tienes centavos? ¿Quieres el caballo? Ella viene de pilón. No la voy a arrastrar de vuelta, no vale ni el polvo que pisa». Silas dudó. La yegua pateaba el suelo, echando espuma por las narices. La mirada de la chica no se movía. Se volteó, miró al borracho a los ojos y dijo: «Me llevo las dos». Las risas de los hombres fueron instantáneas y bien groseras. «¿Estás comprando ganado o armando un harén, Silas?», gritó uno. Silas no contestó. Contó las monedas en la mano del hombre. Suficiente para un caballo, no para un alma. El borracho jaló la soga, pero la chica se encogió y se paró detrás de Silas por instinto. «Ahora es tuya», balbuceó el borracho. «No digas que no te advertí. No vale ni alimentarla». Silas desató la soga, la aventó de vuelta, sacó a la yegua del corral. La chica caminaba atrás con pasos suaves y seguros. No llevaba más que un chal delgado sobre los hombros. Cuando llegaron a la carreta, ella se detuvo y esperó, callada. Él abrió la parte de atrás y le hizo seña para que subiera. Ella obedeció, se hizo bolita en una esquina como quien está acostumbrada a ser invisible. Mientras Silas subía al pescante, sintió un jaloncito en la chamarra. Bajó la vista. Los dedos de ella, chiquitos y callosos, le rozaron la manga una sola vez. Ya no lo miraba, tenía los ojos perdidos en las colinas lejanas. Pero en ese toque sintió todo, ella no había dado las gracias, ni suplicado, pero había elegido confiar en él. Silas Carrián, el hombre que hablaba más con caballos que con gente, que vivía solo en 200 hectáreas de arcilla roja de Texas con cercas por compañía y cicatrices que nunca nombraba, ahora tenía a una chica que no podía oír y que tal vez entendía más que nadie en este mundo. Chasqueó las riendas. La carreta crujió hacia adelante, las ruedas mordiendo el camino de tierra dura al salir del pueblo. Atrás, la chica iba acurrucada bajo una cobija, la cara al viento. Ninguno de los dos miró hacia atrás.
La carreta avanzó entre el polvo y el atardecer, serpenteando entre cerros bajos y mezquites hasta que los campos se abrieron y el cielo se volvió puro vacío de tejas. El rancho de Silas no era gran cosa, una casa principal con techo ladeado, unos cuantos cobertizos y una gran extensión de pastizal donde el ganado pastaba bajo el cielo abierto. Pero estaba tranquilo, limpio, y para un hombre como él siempre había sido suficiente, hasta ahora. Ayudó a la chica a bajar de la carreta, sin saber si iba a correr o a quedarse tiesa, pero ella pisó el suelo con ligereza. Sus ojos recorrieron todo, sin miedo, solo atentos, como si estuviera tomando nota de cada cosa sin pedir permiso. En la cocina, Silas prendió el fuego y señaló la olla. Ella sintió y se acercó sin dudar, encontró las tazas de lata y el cucharón como si siempre hubiera vivido cerca del fogón y del hambre. Aún así, no había soltado ni un sonido. Después de cenar, Silas le dio un pedazo de tiza y tocó el marco de la puerta junto a la mesa. «Nombre», dijo despacio. Ella lo miró un rato largo, luego se agachó y con dedos cuidadosos escribió en letras suaves y ladeadas, «Emiline». «Emiline», leyó él una vez, 2 veces. «Emiline», repitió en voz alta, como probando el sabor de la palabra. Ella no sonrió. Solo se levantó y caminó hacia el granero oscuro. A la mañana siguiente, Silas la encontró en el establo, agachada junto a la misma yegua golpeada. El animal casi no había comido desde la subasta y tenía una pata trasera hinchada de vieja lesión. Emiline pasaba un trapo húmedo por el flanco, susurrando con las manos, no con palabras ni señas, solo con el ritmo suave de quien escucha con las palmas y con el aliento. Silas se quedó en la puerta, brazos cruzados. Había visto vaqueros viejos recibir patadas por menos, pero la yegua se quedó quieta, temblando solo un poquito, y dejó que la chica le vendara la pata con toda la paciencia del mundo. Tal vez no oía, pero caray, cómo entendía. Ese día Silas le dio quehaceres sencillos, lavar los tablones del piso, hervir agua, limpiar el cuarto de los arreos. Ella los hizo sin quejarse, sin preguntar, sin hacer un solo ruido. Cada noche le dejaba tiza y ella escribía notitas en los bordes de su mundo. Tocino bajo, perro cojeando, viento huele a polvo. Nunca hablaban, pero el silencio no se sentía vacío, hasta que llegó la tormenta. Empezó como todas las tormentas de Texas, lenta y traicionera. Una brisa caliente se levantó al atardecer, rozando la hierba larga como un aviso. Silas miró el cielo, vio nubes lejanas y no le dio importancia. Estaba en el cobertizo del ganado cuando ella apareció, Emiline, descalza, pelo alborotado, respiración rápida pero muda. Le agarró la manga y jaló fuerte. ¿Qué?, preguntó él, sorprendido. Ella señaló hacia arriba, manos temblando. Sus ojos decían lo que su boca no podía, abajo. Él dudó a medias de revisar un ternero enfermo, pero algo en esa mirada lo puso en marcha. Ella jaló otra vez hacia la puerta del granero, lejos del corral. Entonces pasó. Un trueno seco. No, un estallido. El mundo se partió en dos cuando un rayo cayó del cielo y pegó justo en el árbol que estaba atrás del cobertizo. La tierra tembló. Chispas volaron. El árbol explotó en llamas y se derrumbó con un gemido que parecía el cielo llorando. Silas retrocedió tambaleándose. Los terneros mugían aterrorizados. El humo subía al cielo. La miró. Emiline estaba parada afuera de la puerta, iluminada por las llamas, ojos firmes, pecho agitado. Ella había sabido. No adivinado, no sentido después de que el viento cambiara. Había sabido antes del trueno. Esa noche, después de apagar el fuego y calmar a los animales, Silas se sentó con ella en la mesa de la cocina. Sin tiza, sin palabras. Solo un hombre con las manos sobre la madera y una chica que no podía hablar. Y aún así ella había oído algo que nadie más podía, no el trueno, no el viento, sino la advertencia que llevaba el mundo adentro. Silas se dio cuenta, por primera vez en años, que no estaba solo. Miró sus manos quietas sobre la falda. Emiline, dijo otra vez. Ella levantó la vista y se encontró con su silencio. Y eso bastó.
Desde la tormenta, Silas empezó a fijarse más. No con desconfianza, sino con la curiosidad callada de quien ha vivido demasiado tiempo en silencio y ahora mira algo que no entiende, y tal vez no quiere entender. Emmeline nunca hablaba. Nunca hacía señas. Nunca escribía más que su nombre. No tenía libros, ni escuela, ni palabras. Y sin embargo había días en que parecía entender más que cualquiera que él hubiera conocido. Una mañana, la vaca líder estaba parada sola en el pastizal sin comer. Silas pensó que era el frío. Carro Amolan no dudó, trajo paja al corral de parto, sacó agua con hojas de menta del pozo y se paró junto a la vaca, acariciándole la panza en círculos lentos. Al atardecer, la vaca estaba pariendo. Ella había sabido. Silas no dijo nada, solo la observó. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente regresó del pueblo con los hombros tensos, cargando el peso de viejos cuentos. El sheriff había hablado con medias verdades sobre reclamos de tierra. Susurros de que su papá había agarrado más de lo que le tocaba durante la guerra. Sangre, despojos, culpa, nada nuevo, pero siempre dolía. No le dijo ni una palabra a Emmeline. Pero cuando se sentó en el escalón mirando el atardecer, ella llegó y se paró a su lado. No habló. Solo puso la mano en su hombro, ligera como brisa, firme como respiración. Después de un rato largo, Silas murmuró. ¿Cómo supiste que me da vergüenza esta tierra? ¿Qué me da vergüenza lo que hizo mi papá para conservarla? Los ojos oscuros de Emmeline buscaron los suyos. Luego, despacio, levantó la mano y la puso justo sobre su corazón. Después se dio la vuelta y caminó hacia el viejo roble donde descansaba la tumba de su padre. Nunca había leído la lápida, nunca había preguntado, y aún así lo sabía. Por la noche Silas se revolvió en la cama, sudando un sueño de cañonazos y cerros quemados. La voz de su padre salía del humo: te di la tierra, Silas, y te di la sangre que lleva. Despertó sobresaltado y ahí estaba ella, Emmeline sentada junto al fogón, con una sola vela encendida. A la luz temblorosa, su perfil parecía tallado de sombra y gracia. Sobre la mesa había un pañuelo azul descolorido, con encaje cosido a mano. De su madre. Silas no lo veía en 10 años, estaba guardado en un baúl de cedro. Nadie más lo tocaba. Se incorporó. ¿Cómo? Emmeline no lo miró. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la puerta. No necesitaba explicar. Él había oído algo que nadie más podía, no palabras, no recuerdos, sino el dolor, el duelo, el peso silencioso de la culpa entre las costillas. El sonido de un corazón rompiéndose cuando el hombre es demasiado orgulloso para dejarlo oír. Y en su silencio, ella respondió. Ella oyó. Y por primera vez en su vida, Silas no temió por su tierra, ni por su apellido, ni por su alma. Temió perder a la única persona que sabía lo que sentía antes de que él mismo lo dijera. El primer chisme salió de la boca de la esposa del herrero. Mira demasiado rato al ganado, decía mientras doblaba trapos en el porche, voz baja y filosa como alambre, como si supiera cuál va a caer después. Para finales de semana, el hijo del predicador echó más leña. Tocó nuestra cabra, y 2 días después parió antes de tiempo. Eso no es natural. Nadie había oído nunca a Emmeline hablar. Y mientras menos palabras daba ella, más prisa se daba el pueblo por llenar ese silencio con miedo. En la tienda, una mujer jaló a su hijo detrás de sí cuando Emmeline pasó. En la oficina de correos, alguien escupió cerca de sus pies. La mayoría de los días ella caminaba con la cabeza baja. Nunca se encogía. Pero Silas veía cómo se le ponían blancos los nudillos alrededor de la canasta y cómo sus pasos se volvían aún más silenciosos, como si quisiera desaparecer del suelo que no la dejaba olvidar. No le dijo nada a ella. Ella nunca preguntó por qué el mundo no soportaba tanta bondad callada. Pero una tarde, cuando el hijo de un ranchero cayó con fiebre alta, cara roja y convulsionando en sueños, no fue el doctor quien llegó. Fue Emmeline. Entró al granero sin pedir permiso, se arrodilló junto al catre, puso una mano en el pecho del niño, otra en su frente y cerró los ojos.
Cuando los abrió, salió, cortó 3 hierbas de la pared de secado de Silas, lavanda, hierba de la fiebre y tabaco de conejo, preparó un té caliente y se lo dio. El niño lo bebió en silencio. Al amanecer ya estaba sentado, pidiendo comida. Su mamá lloró y tomó las manos de Emmeline con agradecimiento tembloroso. Pero al día siguiente se le oyó susurrar junto al pozo. No había preguntado los síntomas del niño. ¿Cómo supo? ¿Cómo diablo supo? El miedo ya no se quedaba callado. 3 días después llegaron con antorchas, todavía sin prender, pero cargadas como promesas. 8 hombres y mujeres, botas levantando polvo, se plantaron en la reja del rancho de Silas. El más viejo, el señor Guises, el mismo cuya hija llevaba años sin hablarle, dio un paso al frente. «Queremos que se vaya», dijo. «Esa muchacha oye cosas que no debe». Silas estaba parado en la puerta del establo, brazos cruzados sobre el pecho. No se había afeitado en días y su cara parecía tan dura como las vigas de madera detrás de él. «Es muda», respondió. «Eso no es lo mismo que sorda», ladró Guises. «Ve lo que viene antes de que el cielo se mueva». Les habla a los animales como si le contestaran. «La semana pasada se me murió un novillo y ella fue la única que lo tocó». «¿Tú crees que lo maldijo?» «Yo digo que ella está maldita». Un murmullo recorrió la gente. Adentro de la casa, Emmeline estaba detrás de la cortina. Había oído la grava crujir bajo las botas. Había visto sus caras torcidas, no de odio, sino de algo peor, certeza. Se movió para abrir la puerta, pero Silas levantó la mano. Dio un paso adelante, las botas hundiéndose un poco en el lodo que se estaba derritiendo, y los enfrentó de frente. Ella salvó la vida de un niño. Tal vez fue ella quien le dio la fiebre desde el principio, escupió una mujer. Silas no levantó la voz. No tuvo que hacerlo. «Es la única persona que conozco que escucha», dijo. «No con las orejas, sino con las manos, con el aliento, con toda su pinche alma». La gente se quedó quieta. «Tengo 35 años», siguió, voz baja pero firme. «Y puedo contar con una mano las personas que de verdad me han oído. No solo mis palabras, sino mis silencios, mis arrepentimientos, mi duelo». Y ella lo hizo sin decir ni una sola cosa. Se volteó un poco, mirando a todos. ¿Quieren correr a alguien por ser diferente, por ver el mundo que ustedes tienen miedo de mirar? Está bien, pero tendrán que pasar por encima de mí. Guises abrió la boca, luego la cerró. Nadie se movió. Poco a poco la gente se fue dispersando, antorchas sin usar, botas pesadas. Esa noche el rancho quedó en silencio, solo el viento. Adentro, Emmeline puso una olla de sidra caliente en el fuego y se acercó a Silas en la mesa. No hizo señas, no escribió, ni siquiera lo miró. Pero después de un rato extendió la mano y puso los dedos sobre la de él. No era gracias. Era reconocimiento. Él volteó la palma hacia arriba, cerró los dedos con suavidad alrededor de los de ella y, juntos en el silencio, escucharon el crepitar de la leña, el susurro de la noche y el lazo que crecía entre 2 almas que nunca necesitaron palabras para hablarse. La primera nevada de diciembre llegó callada y lenta, como quien tiende una cobija sobre todo lo que se había quemado o roto. Emmeline estaba parada junto a la ventana de la cocina de troncos, enhebrando una aguja con pedazos de tela vieja. Parches de cuero, puños de lana, el forro de un abrigo que Silas ya no usaba. Estaba haciendo una capa, no para ella, sino para él. No necesitaba oír el viento para saber que el frío venía. Silas la observaba desde la puerta del establo. Ella se movía con propósito, cada gesto seguro. No tenía palabras. Pero en las semanas desde que la gente del pueblo se había dado la vuelta y él había decidido quedársela, su mundo había encontrado ritmo otra vez. Cada mañana preparaba café antes de que el cielo se pusiera gris. Forraba el gallinero con agujas de pino. Cepillaba los caballos en círculos lentos y entrenaba a los potrillos con gestos que ningún vaquero había intentado. Nunca había visto animales responder así a alguien. Se quedaba quieta el tiempo justo para que un animal nervioso se acercara.
Luego levantaba una sola mano, despacio, abierta, y esperaba. Y siempre, de algún modo, le hacían caso. El silencio del rancho ya no se sentía como soledad. Se sentía como escuchar. Una tarde, Sila salió a caballo hacia la cresta a revisar los cercos antes de la tormenta que los dos sabían que venía. La luz apenas empezaba a bajar cuando su caballo se espantó, una piedra suelta o un olor en el viento, y se encabritó. Lo aventó fuerte. Cayó de hombro contra la tierra congelada. El aire se le salió del pecho. Por un momento solo sintió el latido del dolor donde el brazo pegó contra una raíz. Se levantó tambaleando, sangrando del codo. El cielo se oscurecía rápido. Se envolvió la herida con un trapo e intentó caminar, pero cada paso le mandaba un dolor filoso a las costillas. Cuando por fin entró al patio, la última luz ya se había ido. Emmeline salió corriendo de la casa antes de que él tocara. Lo había sentido. O tal vez solo lo había sabido, con uno de esos instintos raros y misteriosos que nadie podía explicar. Lo ayudó a entrar, lo sentó junto al fogón y le quitó el trapo con dedos suaves. Frunció el ceño mientras trabajaba. Trajo agua, limpió la cortada y le puso una cataplasma de yarrow y resina de pino. Él la miraba. Siempre sabes, susurró. Ella lo miró a los ojos. Luego, sin aviso, levantó la mano de él hasta su cara y presionó los labios, suaves y tibios, contra la orilla de la herida. Sila se quedó quieto. El fuego crepitó y la habitación pareció contener la respiración. Emmeline no habló. No sonrió. Pero algo pasó entre ellos, como una puerta que se abre en el silencio. Más tarde, mientras la tormenta entraba y la nieve pintaba los vidrios, Sila se sentó frente a ella en la mesa. Sacó un papel del cajón del escritorio y escribió despacio, con cada letra llena de lo que no se podía decir en voz alta. Lo volteó hacia ella. Quiero oír tu corazón, decía, si me dejas escucharlo con el mío. Ella miró las palabras un largo rato. Luego sus dedos las tocaron una por una, como queriendo sentir la verdad en la tinta. Cuando por fin levantó la vista, tenía los ojos húmedos, pero no de tristeza. Extendió la mano sobre la mesa y tocó el pecho de él. Solo una vez, solo lo suficiente. Y entonces, por primera vez desde que había entrado en su vida, sonrió. No una sonrisa educada, ni de miedo ni de agradecimiento. Sonrió como sale el sol, como algo que por fin se libera después de estar encerrado demasiado tiempo. Afuera aullaba el viento, pero adentro de esa cabaña un silencio más profundo que las palabras había encontrado su voz, y era cálido, y era real. Los días se suavizaron. El invierno todavía apretaba las crestas, pero entre tormenta y tormenta la vida volvió poco a poco. Y también algo más, algo callado y firme entre Silas y Emmeline. Ella le enseñó lenguaje de señas. Agua. Fuego. Gracias. Sus dedos se movían como ramas al viento. Y aunque él se equivocaba, ella nunca se reía, solo le tocaba las manos y las guiaba hasta que le salía bien. Él le enseñó a montar. Nunca había estado en una silla. La primera vez se agarró al cuerno con los nudillos blancos, pero él caminaba a su lado, hablando bajito aunque ella no podía oír. Aún así ella se movía con el caballo, sintiendo su ritmo en los huesos. Construyeron un cuartito pegado a la cabaña, mitad refugio, mitad hogar. Ahí compartían comidas y silencios junto al fuego. No necesitaban palabras. Sus miradas decían más que cualquier idioma. Él se fijaba en cosas. Ella sonreía cuando los pájaros se juntaban al atardecer. Se encogía cuando la leña hacía un chasquido fuerte. Siempre sabía cuando venía una tormenta. Una noche él hizo una frase con señas temblorosas. Tú haces que este lugar se sienta lleno. Ella se quedó mirándolo, luego le tocó los labios con los dedos. No fue un beso, solo un gracias. Una forma de decir, yo también te oigo. Luego llegó la tormenta grande. Sila se había quedado dormido junto al fuego después de arreglar cercos todo el día. El cielo estaba tranquilo. Sin aviso. La lámpara parpadeaba baja.
Despertó con la mano de ella en su hombro. Emmeline. Lo jaló del abrigo y señaló hacia el establo. Afuera el viento había cambiado. Nubes corrían frente a la luna. El aire se sentía mal, eléctrico. En el establo los caballos pateaban. Emmeline se movió entre ellos como el viento, tocando cada flanco, calmada y segura. Un crujido fuerte arriba. Silas levantó la vista. Una viga se partió. «Hay que sacarlos», gritó. Pero ella ya estaba sacando a la yegua, haciendo señas rápidas, «El techo se cae ya». Juntos sacaron los caballos al refugio junto a la casa. La lluvia pegaba en el techo como puños. Apenas salió el último animal, la viga del norte cedió. El techo se derrumbó justo donde habían estado parados. Silas se volteó. Emmeline estaba ahí, viendo cómo se caía el establo, pelo empapado, pecho agitado. La miró de verdad. Ella seguía plantada, parte del viento y de la lluvia, no separada de él. «¿Cómo supiste?», preguntó. Ella se tocó el pecho y señaló al cielo. Él entendió. Lo sintió. Más tarde en la cabaña, él le dio una cobija y se sentó a su lado. Tomó su mano y deletreó. «Tú perteneces a esta tierra». Ella sonrió, luego puso la mano de él sobre su propio pecho, justo sobre el corazón. Y por primera vez él sintió su ritmo. Callado. Firme. Ella no oía como los demás. Oía más profundo. Y Silas, en ese momento, supo que por fin también lo habían oído a él. El viento que antes llevaba chismes ahora traía pasos. Dudosos al principio, luego confiados. Algo había cambiado en el pueblo más allá de las cercas de Silas, no con gritos, no de golpe, sino en silencio, como empiezan los cambios de verdad. El primero fue Tom Weaver, un vaquero con el hombro desgarrado. El doctor estaba lejos y nadie más sabía vendar bien. Llegó una mañana gris, riendas en una mano, el otro brazo colgando. Silas lo vio desde el porche. «¿Qué quieres, Tom?». Tom señaló con la cabeza hacia donde Emmeline estaba arrodillada en el huerto de hierbas. «Oí que arregla cosas calladito». Silas asintió despacio. «Sí arregla». Emmeline llegó sin decir palabra. Examinó el brazo, manos firmes, ceño fruncido como si estuviera escuchando algo más profundo que las palabras. Cuando presionó el punto exacto, Tom hizo una mueca, y luego suspiró de alivio. 2 días después llegó una viuda. No había dormido en semanas. Emmeline se sentó con ella al atardecer, manos suaves en sus hombros hasta que dejó de temblar. A la mañana siguiente la mujer regresó con un pastel y una bufanda tejida a mano. «Para la muchacha», dijo. «La que oye más que nosotros». Ese invierno pasó con menos gritos, menos nombres escupidos con miedo. Silas y Emmeline siguieron viviendo como siempre, en silencio. Pero ahora los que pasaban por el camino se quitaban el sombrero. Algunos dejaban mermeladas en la reja. Cada mañana Emmeline escribía en la pizarra junto a la cocina. «Hoy va a ser bueno. Lo siento». A veces se equivocaba, pero casi siempre tenía razón. Y poco a poco la gente empezó a creerle. Luego llegó el domingo que lo cambió todo. El hielo apenas se había levantado. La campana de la iglesia sonó y, antes de que el eco se apagara, cundió el pánico. Un niño de 7 años había desaparecido mientras hacía las tareas de la mañana. Solo encontraron una bota cerca de la línea de árboles. Nada más. Hombres gritaban, madres lloraban, perros ladraban. Cuando Silas y Emmeline se enteraron, él alcanzó su abrigo. Emmeline ya estaba a su lado. Puso la mano en su brazo, luego se arrodilló. Pegó las palmas, las muñecas, todo el antebrazo a la tierra. Luego gateó hacia adelante, parando, siguiendo marcas sutiles, una piedrita movida, una ramita rota. Él se levantó y caminó. No miró atrás, pero lo siguieron. Silas, Tom, y luego más, entre matorrales, subiendo crestas, bajando arroyos secos, hasta que en un claro rodeado de cedros lo encontraron. El niño acurrucado bajo un árbol torcido,
tobillo hinchado, cara llena de tierra y lágrimas. Emmeline corrió. Se arrodilló, revisó la pierna, le apartó el pelo de los ojos. Luego miró a Silas, no orgullosa, no triunfante, solo aliviada. Cuando el niño estuvo a salvo y la historia se contó, nadie la llamó rara. La llamaron lo que realmente era. La muchacha que oye con el corazón. El viento se movió despacio esa tarde, acariciando la hierba alta como si recordara cada nombre que se había susurrado alguna vez en esta tierra. Pasaron los años. El rancho seguía ahí, más viejo, más sabio, envuelto en el ritmo tranquilo de una vida sin prisa. Silas caminaba un poco más lento ahora, y el pelo de Emmeline había crecido largo con hilos plateados, pero ninguno de los dos llevaba la cuenta de los años y los números. Contaban el tiempo en estaciones, en momentos guardados calladitos entre dos manos, en la forma silenciosa en que un corazón dice, sigo aquí. Los niños llegaban casi todas las mañanas del pueblo, del borde de las colinas, de lugares donde las palabras se tiraban demasiado rápido o se olvidaban demasiado fácil. Aquí encontraban otra cosa. Aprendían a escuchar, no con las orejas, sino con todo el ser. Se sentaban con Emmeline en el huerto mientras ella les enseñaba a distinguir el miedo de la timidez en el movimiento de la nariz de un conejo. Se paraban a su lado en el establo y la veían poner una sola mano en el flanco de un caballo, calmándolo solo con su aliento. No enseñaba con reglas. Enseñaba con silencio y con esa forma tan rara y preciosa de sonreír cuando entendían algo sin tener que decirlo en voz alta. Silas construyó una banca de madera bajo el álamo detrás de la casa. Ahí se sentaban casi todas las tardes, él y Emmeline, hombro con hombro, viendo cómo el sol se acostaba en las colinas. En esas tardes casi no hablaban. No hacía falta. Él servía 2 tazones de té todavía caliente del fogón y ella tomaba su mano, el pulgar dibujando un ritmo lento en el dorso. A veces él sacaba una armónica vieja y tocaba una melodía sin nombre, y ella cerraba los ojos y se mecía como si pudiera sentir la canción ondulando por el atardecer. Entonces una tarde, cuando las sombras se estiraban sobre el trigo y un silencio cayó sobre los árboles, Emmeline se volvió hacia él. Con los años había aprendido un poquito de voz, no mucho, solo lo suficiente para leer labios y formar unas cuantas palabras cuidadosas. La mayoría de los días seguía prefiriendo las manos. Pero esta vez habló con la voz. Una voz que no estaba acostumbrada a ser oída, suave como una hoja cayendo en la nieve. No necesito sonido, susurró. Solo a ti. Silas parpadeó. Por un largo momento no dijo nada. Luego asintió despacio. La garganta se le cerró cuando contestó. Yo te oigo. Siempre te he oído. Se quedaron así hasta que la última luz se fue del cielo. A la mañana siguiente llegó un nuevo grupo de niños. Emmeline escribió una frase con tiza en la pizarra clavada junto a la puerta principal. Lo hacía cada mañana como ritual. Hoy decía. El día va a ser bueno. Lo siento. Nadie preguntó cómo lo sabía. Simplemente le creyeron. Y cuando los viejos del pueblo hablaban de la muchacha que una vez no podía hablar ni oír, ya no susurraban la palabra bruja. La llamaban la que escucha con el corazón. Algunos todavía meneaban la cabeza con duda, pero la mayoría solo sonreía, o asentía, o pasaba con un pastel y se iba con algo más suave en el pecho. Ese invierno un niño se perdió en una tormenta de nieve. Emmeline se arrodilló en la nieve afuera del establo, pegó las palmas al suelo y levantó la cara al viento. Luego se paró y señaló al oeste. Silas la siguió 3 millas entre pinos hasta que encontraron al niño acurrucado bajo un tronco caído, vivo, asustado, pero a salvo. Después de eso nadie volvió a dudar de ella. La última escena del año encontró a Silas y Emmeline caminando juntos por el pastizal. El cielo estaba ancho, pintado de ámbar y lila. Sus pasos eran lentos, seguros. Una yegua y su potrillo pastaban cerca. El mundo estaba callado, pero nunca vacío. Se detuvieron en la cima de la loma. Emmeline se volvió hacia él y, por primera vez, se rió. No fue un sonido fuerte,
solo un temblor de aire que le sacudió los hombros e iluminó su cara como el amanecer. Silas sonrió y le besó la sien. Nadie contó su historia. No hacía falta contarla porque todavía estaba pasando. Y a veces el amor más verdadero no es el que se grita desde los techos, sino el que camina a tu lado en silencio todos los días y nunca pide ser más que real. Si alguna vez tu corazón se detuvo por una mirada que entendió sin palabras, si crees que el amor no necesita voz para ser oído, solo un alma valiente que se atreva a sentir, entonces la historia de Silas y Emmeline fue hecha para ti. Allá en las llanuras calladas del viejo oeste, donde el viento y el silencio hablan el mismo idioma, un ranchero solitario y una muchacha que el mundo llamó sorda descubrieron un lenguaje más profundo que el sonido. Un lenguaje de manos, de miradas, de corazones que supieron escuchar. Gracias por caminar este camino con nosotros. Si las historias de amor que aguantan el prejuicio, el dolor y la gracia callada te llegan al alma, suscríbete al canal Wild West Love Stories. Aquí el amor no solo se cuenta, se recuerda, se rescata y sigue resonando mucho después de que se apague la última palabra. Nos vemos en la siguiente historia. Mientras tanto, que tus momentos callados estén llenos, y que siempre haya alguien que oiga el corazón que llevas.